Canal Roco TV, junto con Radio Goyaica Online, presenta Puntos de Vista. ¿Cómo están? Gusto saludarlos, bienvenidos a Enfoque Informativo. Dele con el Enfoque Informativo, con puntos de vista. En esta oportunidad vamos a ver los puntos de vista que tiene nuestro invitado, don Eric Avio Maldonado, actual presidente del Partido Socialista. Así me enteré. ¿Cómo está? Bien, estamos, Rocco. Gracias por la invitación y claro, sí, asumiendo un rol un poco distinto. Yo he sido dirigente partidario, fui presidente de Juventud Socialista en algún minuto, fui comité central en 2 oportunidades, he sido presidente comunal igual, pero no aquí en Magallanes. Tengo alguna formación en ese ámbito de muy pequeño, así que contento con este nuevo desafío, después de un periodo importante de reflexión más bien interna. Eso nosotros los socialistas lo acostumbramos a dejar en lo más interno, y pudiendo finalmente acordar una salida y una presidencia. Leí justamente que Andrea Macías también está en el directorio y que obtuvo la mayoría, la principal La primera mayoría, sí. ¿Y a qué se debe que usted sea el presidente? Les comento un poco el sistema en breve, porque la gente a lo mejor no lo conoce en profundidad, pero nosotros, bueno, fuimos uno de los primeros partidos, el primer partido que desarrolló una elección hace 2 periodos atrás, paritaria. En el Partido Socialista se vota por una mujer y por un hombre. Y se constituyen, en teoría, listas. Entonces uno vota por listas y vota por 2 miembros en el caso de la dirección regional. O sea, hombre y mujer. Hombre y mujer. Las 2 primeras mayorías fueron obtenidas, en mi caso, bueno, la mía en los varones y la gobernadora en las mujeres. Y si uno engloba la totalidad de votos, la exgobernadora obtuvo la primera mayoría de ese espacio. Después de eso, después de reunido finalmente estas votaciones, se hace un listado, se enlistan las mayorías en las listas y van entrando de acuerdo a la cantidad de votos que obtengan las listas. Y nosotros, en la lista nuestra, entraron 11 miembros y en la segunda lista entraron 11 miembros. Y ese comité, compuesto de 22 personas, son los que eligen la dirección regional, que constituyen 8 personas. Y ahí está la gobernadora regional, estoy yo, están compañeros de Aysén, el expresidente Fabián Eñir, Ricardo Ibarra, la compañera de la Juventud Nicole Márquez, Sandra Maldonado, y de este lado María Inés Coñocar y Pablo Bulnes. Esa es la dirección regional. 8 miembros. Pablo Bulnes es una persona que también tiene mucho punch en esto. Qué bueno, felicitaciones por esta nueva directiva. ¿Y cuáles son más o menos los planes que tienen ustedes? A ver, nosotros tenemos grandes desafíos. Nosotros, bueno, acordamos, y esto también para que la gente lo sepa, para que no le llame la atención, nosotros acordamos que vamos a dividir de alguna forma el periodo entre ambas listas, y vamos a tratar de hacer un trabajo durante este año en adelante, y posterior a eso le tocaría a la segunda lista que también ganó este proceso, con la idea de que todos puedan tener esa posibilidad dentro del partido. ¿Cuánto dura ese periodo? Un año, el 13 de junio del otro año vamos a tener un nuevo presidente. Y en ese proceso, evidentemente todos trabajando detrás de los desafíos que tenemos hoy día, que son fundamentalmente tratar de sacar un gobierno, defender el legado de nuestro gobierno y tratar de decirle a Chile que estamos preparados para seguir gobernando. Tenemos hoy día unas primarias el día 29 de este mes. Necesitamos de alguna manera renovar finalmente lo que hemos propuesto como conglomerado y como partido, que yo creo que tenemos buenos candidatos en general, y creo que vamos a salir victoriosos finalmente de ese proceso, el proceso de primarias en primera instancia, definiendo una candidatura de la centroizquierda y que nos permita a todos nosotros ponernos detrás de ese candidato. En el caso del Partido Socialista, nuestra candidata es Carolina Toá. Estamos trabajando por ella, de hecho paso el dato
enseguida. Tenemos un encuentro programático el Colegio de Profesores. El día sábado, desde las 2:30 de la tarde. Encuentro programático que terminaría con un banderazo, ojalá masivo. ¿Y quiénes participan ahí? Es un proceso abierto. Abierto. Es un proceso abierto, puede ir cualquier persona que esté interesada en poder dialogar, en poder proponer finalmente algunas temáticas, sobre todo cuando hablamos de la región de Aysén. Nosotros necesitamos ser incidentes finalmente en esos procesos programáticos. Normalmente los presidentes, cuando terminan su periodo, casi todos los que recuerdo últimamente, superan un 50% de aprobación. Esta presencia del presidente actual, que llega al 30-35%, ¿no cree que está justificando la gente la molestia hacia el actual gobernante? A ver, yo creo que hemos vivido en este último tiempo, yo diría, un ciclo importante, seguramente a partir un poco antes del estallido social, ¿no? Vimos de alguna manera un clima de polarización en general en Chile. El dato de que los presidentes en general terminan sus periodos con una alta aprobación es un dato que en el último periodo ha sido de alguna manera cuestionable. El presidente Piñera, de hecho, no terminó con una buena aprobación en sus 2 mandatos, no así lo que le sucedió a la presidenta Bachelet. Su primer mandato tiene una alta aprobación, su segundo mandato igual. El presidente Ricardo Lagos termina con un legado histórico desde el punto de vista de la aprobación, lo que no significó que en posterioridad él haya podido mantener ese relato o esa alta aprobación. Yo creo que los gobiernos en general se ponderan en la historia, en el transitar. Cuando uno logra sopesar de real forma finalmente y sacar la paja finalmente de este proceso, logra sopesar finalmente cómo ellos fueron de alguna manera avanzando en justicia, por lo menos como nosotros lo entendemos, en justicia social para muchos. La ley, por ejemplo, de las 40 horas me parece muy relevante para el país. Creo que se va a valorar en el minuto con retrospectiva. Me parece muy relevante la ley Papito Corazón. Hoy día hay mucha gente, muchas niñas y niños. Yo conozco casos muy cercanos a los cuales esto les benefició de forma significativa y de hecho a veces hasta uno le emociona ese proceso, sí, ¿no? De gente que de alguna manera estaba viviendo carencias a partir y pudo cambiar su forma de vida en muchos casos. Tenemos también la reforma de pensiones que empieza a regir en los próximos meses. La PGU también, que se aumenta. Correcto, hay aumentos también ahí significativos, todo de alguna manera medio complejo desde el punto de vista de la tramitación. Pero va de la mano... Pero va de alguna manera, siento yo, avanzando. Uno de estas cosas tiende a ser un poco maximalista, ¿no? Uno le gustaría que las cosas avancen de manera más rápida, más eficiente, pero en el momento cuando ya tenemos 2 o 3 posiciones, por un lado la izquierda, por un lado la derecha, el centro, posiciones muchas veces muy individualistas, que teorizan respecto al todo, es difícil acordar. Pareciera ser que tenemos una sociedad muy polarizada en ese sentido. Yo creo que ahí tenemos un gran desafío como personas, como gente que se dedica finalmente a esto, a poder acordar, a poder conversar, a poder dialogar y hablar un poco más de lo que la gente necesita, más que estos titulares rápidos, donde parece mucha pirotecnia, ¿no? Hay mucha pirotecnia, exactamente. Mucha pirotecnia, muchos recursos facilitos. Pero todo lo que tiene que ver con Procultura ha sido un asunto bastante complejo para este gobierno. Para el gobierno, no sí. El mismo caso de Monsalve, me parece, no sé, que yo tengo, claro, visiones encontradas con Procultura en particular. Usted sabe, nosotros vivimos en algunos casos de cerca el caso sin tener mayor repercusión en el gobierno regional, pero sí desde cerca, desde el punto de vista de cómo veíamos que se comportaban finalmente fundaciones en particular o mecanismos que eran otorgados con, de alguna manera, flexibilidad presupuestaria o de ejecución, y que permitían estas trampillas que encontraban algunos y que eran notables o notorias. De hecho, para ser más
más preciso, se me vienen varios recuerdos a la cabeza, pero hay un recuerdo preciso donde nosotros hacemos una crítica en algún minuto, antes que estallara cualquier expresión de corrupción en ese sentido, donde señalamos nosotros específicamente que había algo ahí que nos hacía ruido desde el punto de vista de la flexibilidad, y resulta que fue el mecanismo que encontraron muchos para torpedear finalmente el sistema y para que nosotros estemos hablando hoy día de hechos, no sé si consumados, porque hay un proceso de por medio, pero son públicos, de público conocimiento. Comienzan, bien saben ustedes, en el gobierno nacional, en Antofagasta, y después van cayendo los propios gobiernos regionales. Aquí lo que fue favorable también que nunca se entregó la boleta de garantía y eso no... Eso de alguna manera retrasó el proceso en el caso de la región de Aysén. El caso de la región de Aysén fue muy particular porque, a pesar de haber pasado todos los mecanismos que son bastante rigurosos desde el punto de vista metodológico, y yo eso celebro en muchas ocasiones lo que ha hecho el gobierno regional con sus funcionarios y con su proceder histórico, tener procesos muy rigurosos. A Procultura le costó pasar muchos esos procesos rigurosos, y cuando llegó a la parte final se dio cuenta que tenía que garantizar el 100% de los recursos. Claro. Porque siempre se dice finalmente de que esa era la trampilla, porque como la ley no lo expresaba de manera tal, habían gobiernos regionales que podían decir, ¿sabes qué? No es necesario que me lo garantice, o garantízamelo de tal forma. O función de riesgo. Claro, o función al riesgo. Y el gobierno regional en particular, y esa es una instrucción que tuvo también la gobernadora muy presente, recuerdo yo en varias oportunidades, nos decía, aquí se garantiza el 100% de los recursos y no se transfiere. Y nosotros seguimos a rajatabla eso, y eso permitió, como había que garantizar 1.600 millones de pesos, más o menos, claro, garantizarlo, evidentemente no cualquier fundación pudiera haber logrado finalmente ejecutar ese proyecto. ¿Qué era lo importante? Y creo que la gente tampoco lo ha sopesado de la mejor forma, que si nos hubiese pasado técnicamente lo que pasó con Procultura, nosotros tomamos esa garantía y se hace efectivo y se cobra. Se resguarda el recurso del Estado, del gobierno y en general de todos, finalmente. Y un personaje de la política local presentó una acusación contra la exgobernadora. ¿En qué va a quedar todo eso? A ver, por efectos de campaña. Claro, mira, no me he referido a esto, pero yo creo que es importante que la gente, no me he referido, bueno, en realidad porque no es mi rol en este momento, es el rol más público. Yo creo que es importante entender para este ámbito que para que una persona presente una querella necesita un par de cosas que son muy simples. Un formato, que generalmente lo realiza un abogado, ¿cierto?, que tiene una estructura, tiene que cumplir con la forma de esa estructura que le pide en este caso el Poder Judicial. Tiene que presentar antecedentes, cualquiera. Yo puedo agarrar el informe de la Contraloría y ponerlo como antecedente, como lo hizo el diputado Alinco, y con esos requisitos yo le doy forma a una querella. ¿Y qué es lo que hace en este caso el Ministerio Público? Dice, perfecto, cumple en forma para poder tramitarse. Entonces, a mí me parece que es hasta peligroso, sobre todo en términos de contingencia política, hasta peligroso, y creo que hay países que han legislado al respecto, porque pareciera ser muy fácil que yo tome un par de antecedentes, vaya, presente, y después diga, mi querella fue acogida. Claro, eso pasó. Es brutal, porque al final de cuentas pongo el titular. Acogida, pero no aprobada. Claro, acogida, y resulta que hoy día... El resuelvo no está. No existe, o sea, no sé si no hay notificación, no tengo idea. Bueno, son procesos también que son muy, muy complejos y largos, porque estamos hablando de acusaciones complejas. Y para el que la gente también sepa, cuando la Contraloría, que es muchas veces el órgano administrativo que de alguna manera va advirtiendo, ¿cierto?, en algunos casos sancionando ciertos procesos administrativos, cuando advierte delito o posible o tentativamente un delito, lo que tiene que hacer por obligación es tomar esos antecedentes y remitirlos a la Fiscalía.
Eso es lo que eso es un requisito, o sea, una obligación legal de la Contraloría. En este caso no sucedió. Entonces, el diputado en este caso, haciéndose valer una atribución que tiene cualquier persona, la toma, la presenta y saca el titular. Y por el otro lado, el órgano que debiera, o sea, no debiera, sino que tiene la facultad de revisar y de saber si eso constituye algún tipo de delito y presentar los antecedentes, no lo hizo. Entonces, ahí queda para juicio de las personas esta cuestión. Yo les puedo asegurar que no va a terminar en nada, porque, insisto, es un titular fácil de lograrlo. Y me parece bueno que es parte de la política, pero creo que tiene que regularse, porque puede ser muy mal utilizado en muchas ocasiones y creo que nosotros no podemos dar una herramienta de ese tipo a personas que son inescrupulosas. Para la gente que nos está escuchando en Radio Coyhaique, estamos con don Eric Adio Maldonado, presidente del Partido Socialista. ¿Qué le dice cuando yo entrevisto a mucha gente o cuando nosotros, en nuestro departamento de prensa, entrevista a las personas, especialmente a la gente del sector de derecha, cuando ellos dicen, Aysén vuelve a crecer? ¿Qué le dice a usted eso? ¿Usted cree que Aysén estaba estancado? ¿Estaba en foja cero? A ver, yo creo que la región en general ha tenido varios ciclos importantes. Si uno analiza, yo me dedico un poco a esto, por lo tanto, uno por lo general toma muchos datos, se llama en términos técnicos, se llama panel de datos. O sea, para poder hacer análisis sustantivo, que por lo menos no sean fotografías del momento, como el tipo de las encuestas, no de si yo subo o bajo, no, sino análisis reales, tú tomas paneles de datos. Entonces, lo real sería tomar a lo menos 10 años. No podría decir tentativamente 10 años que uno puede decir, ¿sabes qué? La región crece, disminuye, cuáles son los ciclos. Y nosotros estamos viviendo hace mucho tiempo un ciclo complejo de crecimiento. No se puede hablar de decrecimiento porque hay fluctuaciones complejas, pero en general un ciclo, si uno lo pondera, de bajo crecimiento. Y la pregunta que uno debiera hacerse es ¿por qué se produce ese bajo crecimiento? ¿Cierto? Y el bajo crecimiento tiene que ver con muchas condiciones estructurales de la región de Aysén que necesariamente, o más de fondo, apuntan también a problemas que son de estructura, o lo que algunos denominan ecosistemas, ¿no? Por un lado, la empresa privada, ¿cierto? Sí. Con todo lo que de alguna manera puede avanzar como empresa privada y colaborar con el territorio. El Estado y su subvención constante para el territorio. Lo que es el capital humano, capital social, ¿no? Donde tú dices, ¿cuál es tu ecosistema universitario, por ejemplo? Nosotros no podemos olvidar que tenemos hace 5 años, ya se me olvidó cuánto tiempo llevamos, 10 años, sí. No, 7 años, la Universidad de Aysén. Ayer veía una nota muy grata de la Universidad de Aysén con su infraestructura. No, con respecto a su nueva infraestructura. Claro. Sí, la vi. A mí me enorgullece, creo que es lo primero que... Y eso es capital propio. Absolutamente. Pero ¿hacia dónde voy? Que nosotros nos comparamos y tendemos una comparación muy odiosa a regiones, por ejemplo, que las miramos al costado. Vamos a Magallanes. Magallanes tiene una universidad que tiene 60 años de historia. Tiene una región que, si no mal recuerdo, tiene por lo menos 150 años. 150 años, 190 y tantos. Tiene 180.000 habitantes solo en Punta Arenas. Y te vas al lado y te comparas con Puerto Montt. Entonces, las comparaciones son muy odiosas en el caso nuestro. Entonces, cuando uno habla de volver a crecer, yo creo que es un mal eslogan. Porque tiende, según mi perspectiva, a hacerle entender a la gente, de partida que estamos en un letargo, que es evidente, ¿cierto? Que uno ve menor movimiento, ve complejidades, pero la pregunta es, ¿depende necesariamente de los gobernantes? Sí, en algunos casos. En otros casos tenemos que hablar de la estructura que lamentablemente tenemos como región para poder salir de ese letargo. Y esa estructura no la cambia el gobernante de turno en el caso de la región de Aysén. Yo siento que esto hay que tomárselo en serio. Para tomárselo en serio son políticas de largo aliento, muy de fondo y que tienen que ver con estructuras que nosotros definimos también, que son las votaciones con el presidente de la República, por ejemplo, apuntar necesariamente a leyes de excepción que nos permitan mirar este territorio de otra forma.
Nosotros somos un territorio extremo, aislado, regional, con baja densidad poblacional. Entonces, ¿qué más excepcional que aquello? Entonces, cuando uno saca la paja y dice, ¿sabes qué? Dejémonos de hablar de que si el presupuesto se ejecutó de tal forma. Yo hoy día, por ejemplo, tenía una reflexión que sacamos, una nota de prensa que sacamos en contra de la ejecución del presupuesto, en contra entre comillas, porque la verdad, siendo bien honesto, creo que estar en esa minucia es la que le hace daño finalmente a la discusión, porque nos centramos en quién ejecutó más o menos. Pero esa minucia vende. De acuerdo, claro, pero la pregunta es dónde tú tienes que de alguna manera enfrentar esa realidad compleja que es despejar la paja y tratar de discutir desde el fondo. Yo creo que hay muy poca gente, no es que yo me ponga en una cúspide porque tampoco se trata de aquello, sino que mi invitación particular o la invitación en general del Partido Socialista es que podamos enfrentar temas que tienen que ver con la justicia territorial. Los grandes temas. Los grandes temas, donde hay acuerdo Sí. y donde necesariamente nosotros podemos avanzar y dejarnos de hablar de aquello que parece que de lo cual no nos vamos a poner de acuerdo nunca y donde lamentablemente no hay avances significativos. Sí, hoy día me tocó justamente con Marisol Martínez votar en contra sobre la creación de un nuevo logo. Porque ya el logo está funcionando, qué rato, ya todo el mundo lo conoce. Todavía están con el logo. Entonces, claro, entonces chuta. no podemos ya. Oye, dedicamos los últimos minutos a la primaria. Solo una reflexión respecto al logo. El logo fue creado en la época de la intendenta Pilar Cuevas. Se pagó una consultoría respecto a ese logo. Yo creo que es un logo que está institucionalizado. Cuando llegan varias administraciones le hacen ciertos ajustes, pero finalmente se entiende como un logo que ya está institucionalizado. Y a mí me parece que una discusión, darla en ese calibre, me parece una discusión errada. De hecho, para que usted no mal recuerde, el logo actual del gobierno lo cambió Sebastián Piñera y la presidenta Bachelet lo mantuvo y también Boric lo mantiene. Entonces, creo que hay ciertas cosas en las cuales uno no debe perderse. No hay que perderse tiempo. No. Dediquémonos un poco a este tema de las primarias. ¿Cómo se están preparando ustedes? ¿Tiene candidato? A mí me habría gustado Undurraga, de todas maneras. Pero dediquémonos a esto porque son 19 días que nos separan de una época especial y algunas personas que yo he consultado, 8 personas más o menos aproximadamente, ya llevo contabilizar, ninguno va a ir. Ninguno sabe, o sea, ninguno va o ninguno no sabe, sabe. pero no van a ir. Mira, yo creo que pasan dos fenómenos. El primer fenómeno es que no hay ambiente de primaria, pero no hay ambiente de primaria hace bastante rato. Creo que en general lo que nos está pasando es evidentemente esta sensación que tiene mucha gente de convocarse, de tomar parte de su tiempo, de tratar de ser incidente en la política pública, de votar por alguien y sentir finalmente que ese votar no le reditúa en la vida cotidiana. Creo que ese gancho es el que la gente no logra entender. Ese es un punto. El segundo punto tiene que ver con lo que hablábamos recién. Mucha chimuchina, mucho titular fácil, yo te pego de esta forma, tú me pegas de esta otra, tú eres malo, yo soy el bueno, tú eres... Esa cosa que en general polariza mucho los discursos. No nos ponemos de acuerdo. La gente también aleja, porque dice, es que todos los políticos son iguales. Claro. Yo no les creo a nadie porque en realidad me prometen esto y finalmente terminan haciendo esto otro, o no sé. Esas dos cosas fundamentales en términos lógicos, uno podría profundizar en 50 más, pero fundamentalmente esa. ¿Y qué es lo que creo yo? Creo que la primaria en general es una primaria que tiene poco sentido finalmente de convocatoria y que la gente tampoco entiende que la gente independiente, hay mucha gente que es independiente que puede ir a la primaria, porque te dicen, no, es que eso es una primaria para defender el candidato, por lo tanto van los adherentes de esos candidatos. Y la verdad que, bueno, comunicarle a la gente que cualquier persona que quiera, que sea independiente, o que sea militante de partidos de los candidatos que están digamos, presentándose. Son 8 en total. Pueden ir a votar a esta instancia. Es una primaria voluntaria para independientes y para militantes de partidos. Nosotros esperamos que sea una convocatoria importante. Sabemos que en general la gente no está participando de esto, pero creemos que definir en primaria candidatura es esencial
no solo para tener un solo candidato, que alguien respondería de esa forma, ¿no? Si necesitamos tener un solo candidato a la centroizquierda, pero la verdad es que yo siempre he sentido que la primaria debe ser de carácter obligatoria. Y debe ser de carácter obligatoria porque le da diversidad o le da representatividad a un conjunto de personas que muchas veces no logran ser representativas desde el punto de vista del último voto, ¿no? Del voto final. Yo no veo el espacio. Entonces, por último, tratemos de definir en democracia quiénes pueden ser nuestros candidatos. Después de eso, vamos todos unidos finalmente a una... En esta conversación que hemos sostenido y que ya estamos llegando al término, ¿quería agregar alguna cosa en especial? No, yo solo agregar, bueno, Rocco, primero, a ver, yo no sé si esto se hace mucho, pero yo creo que agradecer el espacio que nos da finalmente para comunicar, agradecerte también a ti especialmente por siempre estar en los grandes temas. Yo reconozco en ti una persona que ha puesto énfasis en temas que para nosotros en general como región son muy relevantes. Entonces, te lo agradezco también en este espacio, aunque no sé si naturalmente se haga, pero creo que también le agradezco mucho. Bueno, quiero dejar presidente del Partido Socialista, la Cámara a su disposición, no sé, para invitar, para sumar, para lo que usted estime conveniente, le dejo las cámaras a libre disposición. A los compañeros, compañeras, así nos decimos en el Partido Socialista muy fraternalmente, a los que vieron de alguna forma alguna pugna interna, que lo vivimos muy en lo interno nosotros, el llamado es claro, nosotros necesitamos poder retomar con fuerza el desarrollo, en este caso propio de nuestra región, en este caso también de lo que nosotros creemos y hemos determinado como fundamental para mejorar la calidad de vida de las personas. Nosotros creemos en un Estado más presente, nosotros no creemos en achicar el Estado. Yo le digo a la gente que piensa que hay que achicar el Estado, por ejemplo, en el caso de la región de Aysén, me parece una decisión terrible, porque cuando la gente pide mayores especialistas en el hospital, estamos hablando de personas que son funcionarios públicos. El mayor especialista es un funcionario público. Cuando la gente pide mayor seguridad, el carabinero también es un funcionario público. Y así, cuando pedimos fortalecer, por ejemplo, nuestros espacios públicos, la educación, los profesores son también funcionarios públicos. Entonces, mi llamado es claro, nosotros necesitamos fortalecer, sobre todo cuando hablamos de regiones extremas y aisladas como las nuestras, nuestro territorio y nuestro espacio desde Aysén. O sea que en resumen es un llamado a los compañeros que de una u otra manera están alejados del partido. Yo diría a la gente en general que se siente proclive a la idea nuestra. Nosotros somos un partido histórico, tenemos más de 90 años de existencia y creo profundamente en que es un partido que con estos bemoles o transitarios va a seguir presente en la vida de todos los chilenos por muchos años más. Es un partido que está absolutamente consolidado en la esfera pública y yo llamo a la gente que en realidad se sienta partícipe de esto a ser parte. Y firme con TOA. Somos firme con TOA y somos muchos las y los socialistas que creemos en que podemos hacer algo mejor y salir esto de la política del eslogan. Yo le digo a la gente, no se deje llevar por el eslogan pequeño. Yo creo que estamos viendo mucho reel, mucha red social cortita que nos hablan 2 o 3 mensajes. Muchas visualizaciones. 2 o 3 mensajes y nos creemos, profundicemos. Cuando algo nos haga dudar, investiguémosle, hagamos una pregunta más allá para ver si lo que está pasando ahí es real. Eso en general, estimado. Y nosotros despedimos entonces a Eric Adio Maldonado porque nuestro trabajo televisivo, en este momento radial, tiene finalidades: informar, educar y entretener también. Lo importante es que nosotros estamos cumpliendo un rol fundamental en esto. Queremos despedir, agradecerte, Ario, que hayas venido a nuestra invitación y desearte mucho éxito como presidente del Partido Socialista, porque es una misión fuerte que hay que llamar a los compañeros a su hogar, a su casa. Así que mucho éxito, nosotros los despedimos y muy pronto nos reencontramos porque nuestro director tiene un muy buen programa a partir de ahora.
Canal Roco TV, junto con Radio Goyaica Online, presentó Puntos de Vista.